Carlos llegó a casa con una sonrisa en el rostro y, sin preámbulos, anunció: «Mi madre se mudará con nosotros de manera permanente». La noticia tomó por sorpresa a Julia, quien estaba desayunando. Carlos, su esposo, reveló despreocupadamente que su madre había vendido su apartamento y vendría a vivir con ellos para ayudarlos a pagar la hipoteca. Lo dijo con tal indiferencia, como si se tratara de un simple detalle sin importancia, mientras disfrutaba un sándwich y su taza de té. Julia, intentando mantener la compostura, observó cómo su marido parecía más interesado en las hojas de té flotando en su taza que en la magnitud de la noticia. Ahora entendía por qué a Carlos no le gustaban las bolsitas de té. Las hojas sueltas parecían un refugio para desviar su atención de asuntos importantes. Recuperándose del impacto inicial, Julia preguntó: «¿Cómo es que ya no necesitaremos pagar la hipoteca?». Carlos, con calma, explicó que su madre había tomado la decisión después de pensarlo mucho. «Es lo mejor para todos», añadió sin notar la creciente preocupación en el rostro de Julia. «Ya no tendremos que preocuparnos por la deuda. Ella va a vivir con nosotros». Julia, aún perpleja, no entendía por qué nadie le había consultado antes. Aunque la situación con la hipoteca era complicada, no era algo tan crítico como para aceptar una solución tan drástica. Carlos le explicó que no quería preocuparla con esos detalles y que pensó que ella estaría de acuerdo. Pero la verdad era que todo se había decidido sin su participación. El apartamento de la madre de Carlos ya estaba vendido, y ella no tenía a dónde ir. Julia no compartía la alegría de su esposo. Aunque no tenía problemas con su suegra cuando vivían separadas, compartir la misma casa era una historia completamente distinta. «¿Cuándo llega tu madre?», preguntó Julia, intentando contener su frustración. «Mañana», respondió Carlos despreocupadamente. «Vendrá con mi hermano». Julia frunció el ceño. «¿Tu hermano?». Carlos le recordó que su hermano Andrés, quien recientemente vivía con su madre, también vendría a quedarse hasta que encontrara un lugar propio. Julia quedó atónita. No solo tendría que convivir con su suegra, sino también con su cuñado. Esa noche, Julia no pudo dormir, pensando en lo que vendría. Carlos salió temprano al día siguiente para recoger a su madre y a Andrés en la estación de tren. Mientras tanto, Julia intentó preparar la casa lo mejor que pudo, aunque sentía que todo el peso de la situación recaía sobre ella. Cuando finalmente llegaron, todos quedaron impactados al abrir la puerta. El apartamento estaba vacío. Los muebles habían desaparecido. En la sala, solo quedaba un refrigerador nuevo y varias bolsas con las pertenencias de Julia. Carlos, sorprendido, encontró una nota pegada en el refrigerador. Al leerla, su expresión cambió drásticamente. Julia explicaba en la nota que había decidido pedir el divorcio. Sentía que no había sido tomada en cuenta en decisiones tan importantes y que tenía derecho a tomar las suyas. Semanas después, Julia se había mudado a un pequeño pero acogedor apartamento en las afueras de la ciudad. Aunque la transición no fue fácil, encontró en su nueva vida una libertad que hacía años no sentía. Se inscribió en clases de arte, retomó la lectura y comenzó a salir con nuevas amistades. Mientras tanto, Carlos enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Vivir con su madre y su hermano no resultó tan sencillo como había imaginado. Las fricciones comenzaron a surgir, y Carlos empezó a darse cuenta de todo lo que Julia soportó durante su matrimonio. Julia, por su parte, decidió invertir en su propio negocio, una galería de arte donde exponía obras de artistas locales, incluyendo las suyas. Su galería se convirtió en un espacio de encuentro para personas con intereses similares, lo que le permitió formar una nueva red de apoyo y amistades. Aunque todavía sentía tristeza por cómo terminaron las cosas, Julia sabía que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo, comenzó a salir con alguien que valoraba y respetaba sus opiniones, encontrando un equilibrio que nunca tuvo con Carlos. Su historia se convirtió en un ejemplo para otras mujeres, recordándoles la importancia de tomar las riendas de sus vidas y no conformarse con menos de lo que merecen. Mientras Julia florecía en su nueva vida, Carlos luchaba con una realidad que nunca imaginó. Su madre, acostumbrada a manejar las decisiones familiares, intentaba imponer sus reglas en cada rincón de la casa. Andrés, por su parte, seguía viviendo como un eterno adolescente, dejando que su madre y su hermano se encargaran de sus responsabilidades. La relación entre ellos comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que al principio parecía una solución práctica para la familia, se convirtió en un campo de batalla constante. Carlos,
que alguna vez había idealizado la convivencia, se sintió atrapado en un hogar donde las discusiones y el caos eran la norma. Por otro lado, Julia veía cómo su galería comenzaba a crecer. Organizó exposiciones temáticas y talleres de arte que atrajeron a personas de todas partes. Su pasión y dedicación no solo le trajeron éxito profesional, sino también una profunda satisfacción personal. Un día, mientras revisaba las cuentas de su galería, Julia recibió un mensaje inesperado de Carlos. Era una carta extensa, en la que él admitía sus errores y reflexionaba sobre lo mucho que la había lastimado. En la carta, Carlos le pedía una última oportunidad, asegurándole que había cambiado y que haría todo lo posible por demostrarlo. Julia leyó la carta con atención, pero no pudo evitar recordar todo lo que había pasado. Las decisiones unilaterales, la falta de consideración y el sentimiento de ser ignorada eran heridas que no habían sanado por completo. Decidió no responder de inmediato. Esa noche, mientras miraba uno de los cuadros que había pintado después de su separación, Julia reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Sabía que no podía regresar al pasado, pero tampoco quería cerrar la puerta a un diálogo honesto. Finalmente, escribió una respuesta. En ella, agradeció la sinceridad de Carlos, pero dejó claro que no veía un futuro juntos. Le deseó lo mejor y le recordó que el crecimiento personal es un viaje que cada quien debe emprender por sí mismo. Carlos recibió la respuesta con el corazón dividido. Aunque le dolía la decisión de Julia, comprendió que ella tenía razón. La vida que había llevado con su madre y su hermano le mostró lo mucho que se había equivocado en su matrimonio. Ahora entendía que, para construir una relación saludable, debía primero trabajar en sí mismo. Por su parte, Julia siguió enfocada en su galería y en su vida personal. Cada día encontraba nuevas razones para sentirse agradecida. Unos meses después, recibió una invitación para participar en una importante exposición nacional. Ese evento marcó un antes y un después en su carrera, consolidándola como una artista respetada y admirada. Aunque Julia y Carlos tomaron caminos separados, ambos encontraron sus propias formas de reconciliarse con el pasado. Julia, a través del arte y la independencia que tanto anhelaba. Carlos, al aprender a asumir sus responsabilidades y valorar a las personas que realmente le importaban. La historia de Julia no solo se convirtió en un ejemplo para otros, sino también en un recordatorio para ella misma: nunca más comprometería su felicidad ni sus sueños. Y así, lo que comenzó como una ruptura dolorosa, se transformó en un renacimiento lleno de esperanza y nuevas posibilidades. Un año después de que Julia dejó atrás su antigua vida, se encontraba en la inauguración de su galería en el centro de la ciudad. El lugar estaba lleno de vida, artistas locales, amantes del arte y amigos que habían sido parte de su transformación personal. Entre las obras expuestas, un cuadro destacaba por encima de los demás, una pintura abstracta que representaba a una mujer alzando el vuelo, dejando atrás cadenas rotas. Era su pieza favorita, y muchos asistentes comentaban sobre la fuerza y libertad que transmitía. Mientras charlaba con un periodista que cubría el evento, Julia vio a un hombre que entraba tímidamente al salón. Era Carlos. Aunque lo dudó por un momento, decidió acercarse a saludarlo. «Hola, Carlos», dijo con una sonrisa tranquila. «Hola, Julia. Felicitaciones por todo esto, es impresionante», respondió él, mirando a su alrededor. Hablaron brevemente, como dos viejos amigos que se respetaban pero que ahora caminaban por senderos distintos. Carlos le confesó que había comenzado a asistir a terapia y estaba trabajando en mejorar su relación con su madre y Andrés. También había empezado un curso de cocina, algo que siempre había querido hacer pero nunca se permitió intentar. «Es bueno verte también», dijo Carlos antes de despedirse. «Gracias, Carlos. Te deseo lo mejor», respondió Julia con sinceridad. Esa noche, al cerrar las puertas de su galería, Julia miró las luces de la ciudad desde la ventana. Sentía una paz que no recordaba haber tenido antes. Había aprendido que, aunque las despedidas son dolorosas, a veces son necesarias para encontrar el camino correcto. Con el tiempo, Julia continuó construyendo su legado en el mundo del arte. Su galería se convirtió en un punto de referencia, y sus obras comenzaron a ser reconocidas internacionalmente. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente la llenaba era saber que había recuperado su voz, su pasión y su felicidad. En cada cuadro que pintaba, en cada historia que contaba a través del arte, Julia plasmaba una verdad fundamental que había aprendido: la vida es un lienzo, y siempre se puede volver a empezar, incluso cuando parece que todo está perdido. Y así, en el centro de su pequeño universo, Julia encontró algo más valioso que cualquier éxito:
Encontró la versión más auténtica de sí misma.